En la madrugada del 15 de marzo, en el Hospital San Rafael, una vida llegaba al mundo entre luces frías y el murmullo apurado de voces médicas. Pero esta no sería una bienvenida como las demás. Clara Mendoza, enfermera de neonatología con 20 años de experiencia, había visto nacer a cientos de bebés. Había presenciado lágrimas de alegría, abrazos desesperados de padres primerizos, y la ternura pura del primer contacto entre madre e hijo. Pero lo que estaba a punto de ver esa noche rompería algo dentro de ella que jamás volvería a soldarse por completo. El bebé nació con un llanto fuerte, un grito de vida que llenó la sala de partos. Clara lo recibió con manos expertas, limpiándolo con cuidado mientras observaba sus pequeños dedos cerrarse en puños. Era un niño sano, de buen peso, con pulmones fuertes y un rostro arrugado por el esfuerzo de nacer. Todo parecía normal. Todo, excepto lo que vendría después. La madre yacía agotada en la camilla, con el rostro cubierto de sudor y los ojos cerrados. No pidió verlo. No extendió los brazos. Ni siquiera preguntó si era niño o niña. El silencio en la sala era extraño, incómodo. Clara conocía ese silencio. Lo había sentido antes en partos complicados, en pérdidas, en diagnósticos difíciles. Pero aquí no había nada de eso. El bebé estaba perfectamente bien. Entonces entró el padre. Un hombre alto, de traje impecable y rostro endurecido. No miró al bebé. Sus ojos fueron directo a la doctora encargada del parto. Habló en voz baja, pero Clara alcanzó a escuchar algunas palabras: no queremos verlo. Procedan con lo acordado. La doctora asintió sin expresión y salió de la sala. Clara sintió un escalofrío. ¿Acordado? ¿Qué significaba eso? Sostuvo al bebé contra su pecho, sintiendo su calor, su respiración pequeña y constante. Miró hacia la madre, esperando algún gesto, algún cambio de opinión. Pero la mujer se volteó hacia la pared, dándole la espalda a su propio hijo. Clara tragó saliva. Había visto rechazo antes, pero nunca tan frío, tan calculado. Este no era un caso de depresión posparto. No era miedo. Era algo peor. Era indiferencia absoluta. El padre regresó con papeles en la mano. Habló con autoridad, como quien está acostumbrado a que le obedezcan. Explicó que el bebé sería dado en adopción de inmediato, que ya habían hablado con servicios sociales, que todo estaba arreglado. Clara apretó al niño con más fuerza, sintiendo como su corazón latía acelerado. No podía ser. No así. No sin siquiera intentarlo. Intentó hablar, sugerir que esperaran, que le dieran una oportunidad al vínculo. Pero el hombre la interrumpió con una mirada gélida. Usted haga su trabajo, enfermera. Nosotros ya tomamos nuestra decisión. Clara sintió la impotencia arderle en la garganta. Quería gritar, quería preguntarles cómo podían hacerle eso a un ser indefenso. Pero sabía que no tenía poder ahí. Solo era una enfermera. Y ellos eran una familia influyente, con abogados y contactos. Llevó al bebé a la sala de neonatos, donde lo acostó en una de las cunas térmicas. Le puso un gorrito azul, lo arropó con cuidado, y se quedó mirándolo por largos minutos. Sus ojitos cerrados, sus mejillas rosadas, su boca haciendo pequeños movimientos de succión. Era perfecto. Y era invisible para sus propios padres. Esa noche, Clara no pudo dormir. Pensaba en el bebé, en su futuro incierto, en el sistema de adopción saturado, en la posibilidad de que pasara años en instituciones. Pensaba en la injusticia, en la crueldad silenciosa de dos personas que habían decidido borrar a su hijo de sus vidas sin siquiera mirarlo a los ojos. Y entonces tomó una decisión. Una decisión que cambiaría todo. Al día siguiente, Clara llegó temprano al hospital. Sabía que la familia vendría a firmar los últimos papeles, a cerrar ese capítulo como quien cierra un libro que nunca leyó. Pero esta vez, Clara estaría preparada. Sacó su teléfono del bolsillo de su uniforme, verificó que tuviera batería suficiente, y esperó. Si esto también te duele, si crees que ningún niño merece ser rechazado antes de tener una oportunidad, deja tu like y quédate hasta el final. Porque lo que esta enfermera estaba por descubrir, cambiaría la vida de ese bebé para siempre. Cuando la familia llegó, Clara estaba en su estación organizando expedientes.
Los vio pasar por el pasillo, el padre adelante, la madre detrás, ambos con rostros serios y decididos. Detrás de ellos venía una mujer mayor, elegantemente vestida, con el cabello recogido en un moño perfecto. La abuela, supuso Clara. Pero tampoco ella mostraba emoción alguna. Era como ver a tres estatuas caminando. Entraron a la oficina administrativa y cerraron la puerta. Clara sabía que tenía poco tiempo. Se acercó con discreción, fingiendo revisar algunos documentos en el pasillo adyacente. Y entonces se escuchó algo que la dejó paralizada. La voz del padre, clara y firme: es mejor así. No podemos permitir que esto arruine nuestra reputación. ¿Qué dirían en el club? ¿En la empresa? No. Esto nunca existió. La madre habló por primera vez, con voz débil y quebrada: pero, es nuestro hijo. El padre respondió con dureza: es un error. Y los errores se corrigen. La abuela intervino con tono cortante: ya basta de sentimentalismos. Firmemos y terminemos con esto. Tenemos una imagen que cuidar. Clara sintió náuseas. No era solo rechazo. Era desprecio. Era egoísmo puro. Ese bebé no era indeseado por incapacidad económica, ni por problemas de salud. Era indeseado porque no encajaba en el molde perfecto de esa familia. Porque su existencia era incómoda. Porque la apariencia importaba más que la sangre. Con manos temblorosas, Clara sacó su teléfono y comenzó a grabar. Enfocó la puerta de la oficina, capturando el audio de la conversación. Sabía que estaba arriesgando su trabajo, su carrera, tal vez incluso enfrentaría consecuencias legales. Pero no le importó. Porque había cosas más importantes que la seguridad laboral. Había cosas que valían la pena defender, aunque eso significara perderlo todo. La grabación duró 8 minutos. 8 minutos en los que Clara documentó cada palabra hiriente, cada justificación vacía, cada argumento egoísta de esa familia. Escuchó cómo planeaban decirle a todos que el bebé había nacido muerto. Como ya tenían preparada una historia para familiares y amigos. Cómo habían pagado para acelerar el proceso de adopción y borrar cualquier rastro legal que los conectara con ese niño. Cuando terminaron de firmar, salieron de la oficina con la misma frialdad con la que habían entrado. Pasaron frente a Clara sin siquiera mirarla. Para ellos, era solo parte del personal. Invisible. Irrelevante. No sabían que en el bolsillo de esa enfermera, irrelevante, estaba la verdad completa de su traición. Clara esperó a que se fueran del hospital. Luego caminó hacia la sala de neonatos, donde el bebé dormía tranquilo, ajeno a todo. Se sentó junto a su cuna y lloró en silencio. Lloró por él. Lloró por la infancia que le habían robado antes de que comenzara. Lloró por la injusticia de nacer en una familia que valoraba más las apariencias que el amor. Pero las lágrimas no durarían mucho. Clara no era de las que se quedaban paralizadas por la tristeza. Era de las que actuaban. Y ahora tenía en sus manos algo poderoso: evidencia. Evidencia de que ese bebé no había sido abandonado por necesidad, sino por vanidad. Y eso cambiaba todo. Durante los siguientes días, Clara investigó. Habló con trabajadores sociales, consultó con abogados pro bono que trabajaban en casos de menores, contactó organizaciones de defensa de derechos infantiles. Les mostró la grabación. Les explicó la situación. Y lentamente, comenzó a construir un caso. No era fácil. La familia tenía recursos, influencias, abogados caros. Pero Clara tenía algo que ellos no tenían: la verdad. Y la verdad, aunque a veces tardara, siempre encontraba la forma de salir a la luz. El bebé fue trasladado temporalmente a un hogar de acogida mientras se resolvía el proceso de adopción. Clara lo visitaba cada semana, llevándole ropa, juguetes, pasando horas meciéndolo y cantándole canciones de cuna. Se había convertido en su protectora silenciosa, en la única persona que realmente lo miraba como lo que era: un ser humano digno de amor. Una tarde, mientras Clara alimentaba al bebé con biberón, recibió una llamada. Era de la oficina del fiscal de menores. Querían reunirse con ella.
Habían revisado la grabación y consideraban que había elementos suficientes para iniciar una investigación por negligencia parental y abandono premeditado. Clara sintió un nudo en el estómago. Sabía que esto significaba enfrentar directamente a esa familia. Significaba exponerse. Pero también significaba darle una oportunidad a ese niño. La reunión fue tensa. El fiscal, un hombre de mediana edad con mirada seria, le explicó los riesgos. Si procede con esto, enfermera Mendoza, esa familia intentará destruirla. Pueden acusarla de violación de privacidad, de grabar sin consentimiento, de interferir en asuntos familiares. Pueden hacerle la vida imposible. Clara lo miró a los ojos y respondió con voz firme, que lo intenten. Yo solo hice lo correcto. El fiscal sonrió por primera vez. Eso esperaba escuchar. Vamos a necesitar su testimonio completo. Y vamos a necesitar que esté preparada para lo que viene. Clara asintió. Sabía que había cruzado un punto de no retorno. Pero no se arrepentía. Porque cada vez que veía al bebé sonreír en sus brazos, cada vez que sentía su manita aferrarse a su dedo, sabía que valía la pena. El caso comenzó a moverse. Se presentaron denuncias formales. Se solicitó la revisión del proceso de adopción. Se cuestionó la legalidad de los acuerdos firmados bajo presión emocional y con información falsa a las autoridades. Y poco a poco, la historia comenzó a filtrarse. Un periodista local se enteró del caso a través de una fuente anónima. Publicó un artículo con el título, Familia acomodada abandona recién nacido por conveniencia social. No mencionaba nombres por protección de menores, pero la descripción era suficientemente clara. La noticia se volvió viral en cuestión de horas. Las redes sociales estallaron. Miles de personas expresaron su indignación. Exigían justicia, exigían transparencia, exigían que se protegiera al bebé. La presión pública creció como una ola imparable. Y la familia, acostumbrada a controlar su imagen, se vio arrinconada por primera vez. Intentaron defenderse. Contrataron a una agencia de relaciones públicas para manejar la crisis. Emitieron un comunicado afirmando que habían actuado en el mejor interés del menor y que todo se había hecho dentro de los marcos legales. Pero las palabras sonaban huecas. Porque Clara había revelado fragmentos de la grabación a través de su abogado. Y las propias palabras de la familia los condenaban. Es un error. Y los errores se corrigen. Esa frase, dicha por el padre, se convirtió en el símbolo de todo lo que estaba mal en el caso. Millones de personas la compartieron, la comentaron, la criticaron. ¿Cómo podía un padre llamar error a su propio hijo? ¿Cómo podía una familia valorar más su reputación que la vida de un bebé? Clara seguía trabajando en el hospital, aunque ahora con una atención mediática que nunca había esperado. Recibía mensajes de apoyo de todo el país. Madres, padres, abuelos, personas que habían pasado por adopciones, por rechazos familiares, por situaciones similares. Todos le agradecían por haber tenido el valor de hacer lo correcto. Y aunque el proceso legal era agotador, Clara encontraba fuerzas en esos mensajes. Pero también había amenazas. Llamadas anónimas en medio de la noche. Mensajes intimidatorios. Intentos de desprestigiarla profesionalmente. La familia estaba usando todos sus recursos para silenciarla. Pero Clara no se dejó quebrar. Porque sabía que si se rendía, ese bebé perdería su única oportunidad de justicia. El bebé, mientras tanto, crecía ajeno al caos que lo rodeaba. En su hogar de acogida temporal, lo cuidaban con cariño. Clara lo visitaba cada vez que podía, y él comenzaba a reconocerla, a sonreírle cuando la veía. Esos momentos le recordaban a Clara por qué había hecho todo esto. No por fama, no por reconocimiento. Sino por esa sonrisa inocente. Por ese niño que merecía ser amado. ¿Tú qué habrías hecho en su lugar? ¿Te habrías quedado callada o habrías arriesgado todo por defender a un bebé indefenso? Déjame tu respuesta en los comentarios. Porque esta historia aún no termina. El juicio comenzó 4 meses después del nacimiento. La sala estaba llena de periodistas, activistas de derechos infantiles, y personas que simplemente querían presenciar cómo se hacía justicia. Clara entró con paso firme,
vestida con su uniforme de enfermera, llevando consigo la grabación que lo había iniciado todo. La familia llegó rodeada de abogados. Se sentaron en la primera fila, con rostros cuidadosamente neutros, entrenados para no mostrar emoción alguna. Pero Clara podía ver la tensión en sus mandíbulas apretadas, en sus manos cruzadas con demasiada fuerza. Sabían que estaban en problemas. El fiscal presentó el caso con claridad devastadora. Mostró los documentos firmados, las declaraciones contradictorias de la familia, los testimonios del personal del hospital. Y luego, reprodujo la grabación. El silencio en la sala fue absoluto. Se escuchó cada palabra, cada justificación egoísta, cada frase que revelaba la verdadera naturaleza de ese abandono. Es mejor así. No podemos permitir que esto arruine nuestra reputación. Las palabras resonaron en la sala como un trueno. Varias personas en el público movieron la cabeza con disgusto. El juez, un hombre mayor de rostro severo, tomaba notas sin levantar la vista. Cuando terminó la grabación, reinó un silencio incómodo que nadie se atrevía a romper. Los abogados de la familia intentaron desacreditar la evidencia. Argumentaron que la grabación había sido obtenida ilegalmente, que violaba la privacidad de sus clientes, que no podía ser usada en un proceso legal. Pero el fiscal respondió con jurisprudencia, con precedentes, con artículos de ley que protegían el interés superior del menor por encima de cualquier tecnicismo. Luego le tocó el turno a Clara de testificar. Subió al estrado con las manos temblando ligeramente, pero con la voz firme. Relató todo lo que había presenciado, el nacimiento, el rechazo inmediato, la frialdad de la familia, la conversación que había escuchado. Habló sin dramatismo, sin exageraciones, solo con la verdad desnuda de los hechos. El abogado defensor intentó intimidarla durante el contrainterrogatorio. Le preguntó por qué había grabado sin permiso, si no era consciente de que había violado protocolos del hospital, si no entendía que había cruzado líneas profesionales. Clara lo miró directo a los ojos y respondió: crucé esas líneas porque había un bebé que no podía defenderse solo. Y si tengo que volver a hacerlo, lo haría sin dudarlo. La sala estalló en murmullos. El juez pidió silencio, pero había una energía palpable en el ambiente. Clara había tocado algo profundo en las personas presentes. Había puesto en palabras lo que muchos sentían, que hay momentos en los que las reglas deben romperse para proteger lo más importante. Durante los siguientes días, más testimonios se sumaron al caso. Trabajadores sociales que habían revisado el historial de la familia y encontrado inconsistencias. Psicólogos que evaluaron el daño emocional que el rechazo parental podía causar en el desarrollo del niño. Incluso otros miembros del personal del hospital que confirmaron la actitud fría de la familia. Pero el momento más impactante llegó cuando la madre del bebé fue llamada a testificar. Subió al estrado con pasos lentos, con los ojos enrojecidos y las manos temblorosas. Se notaba que no quería estar ahí. El fiscal le hizo preguntas directas: ¿por qué decidió no ver a su hijo después de nacer? Ella tartamudeó, buscando palabras. Mi esposo dijo que era lo mejor. ¿Y usted qué pensaba? Silencio largo. Lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Yo quería tenerlo. Pero no pude. Todos me dijeron que sería un error. Que arruinaría todo. Y yo no fui lo suficientemente fuerte. Esa confesión cambió el ambiente de la sala. Ya no era solo un caso de abandono calculado. Era también un caso de manipulación, de presión familiar, de una mujer que había sido obligada a renunciar a su maternidad por miedo y control externo. La complejidad de la situación se volvió evidente. El juez pidió un receso. Durante esos días, Clara no pudo dejar de pensar en la madre. En cómo ella también era, en cierto modo, otra víctima. Víctima de un sistema familiar tóxico, de expectativas sociales imposibles, de un esposo y una suegra que habían decidido por ella. Pero eso no eliminaba su responsabilidad. Porque al final, había sido ella quien había firmado los papeles. Ella quien había dado la espalda a su hijo. Cuando el juicio se reanudó, el fiscal presentó su argumento final. Habló del derecho del niño a conocer su origen, a tener una familia que lo quisiera por lo que era, no por lo que representaba. Habló de la responsabilidad parental que no podía ser abandonada por conveniencia.
y pidió que se anulara el proceso de adopción iniciado de mala fe y que se buscara una familia real para ese bebé. Los abogados de la familia presentaron su defensa intentando minimizar el daño. Argumentaron que sus clientes habían actuado bajo estrés, que merecían una segunda oportunidad, que podían cambiar. Pero las palabras sonaban vacías después de todo lo que se había revelado. El juez tomó su tiempo para deliberar. Fueron 2 semanas de incertidumbre, de ansiedad, de espera angustiante. Clara seguía visitando al bebé, que ahora tenía 5 meses y empezaba a sentarse con apoyo, a balbucear sonidos, a explorar el mundo con sus manitas curiosas. Cada vez que lo veía, rezaba en silencio para que el resultado del juicio le diera un futuro digno. Finalmente, llegó el día del veredicto. La sala estaba aún más llena que en la primera audiencia. Clara se sentó en la primera fila, con el corazón latiendo tan fuerte que sentía que todos podían escucharlo. El juez entró, se sentó, organizó sus papeles, y comenzó a leer. Después de revisar exhaustivamente las evidencias presentadas, los testimonios de las partes involucradas, y considerando en todo momento el interés superior del menor, este tribunal ha llegado a las siguientes conclusiones. Clara contuvo la respiración. El momento de la verdad había llegado. El juez continuó con voz firme y clara: se determina que el proceso de adopción iniciado por los demandados fue efectuado bajo premisas falsas, con ocultamiento de información a las autoridades competentes, y con intenciones que priorizan el beneficio personal por encima del bienestar del menor. Por lo tanto, se anula completamente dicho proceso. Un murmullo recorrió la sala. Clara sintió que algo se aligeraba en su pecho, pero sabía que aún faltaba lo más importante: ¿qué pasaría con el bebé ahora? El juez levantó la vista de sus papeles y continuó: sin embargo, este tribunal también reconoce que el menor tiene derecho a conocer su origen biológico y a tener la oportunidad de ser criado en un ambiente familiar adecuado. La evidencia presentada demuestra que los padres biológicos, particularmente el padre y la figura de la abuela paterna, ejercieron presión indebida y demostraron una incapacidad moral para ejercer la paternidad responsable. La familia se removió incómoda en sus asientos. El padre mantenía la mandíbula apretada, negándose a mostrar debilidad. La abuela miraba al frente con altivez. Pero la madre tenía los ojos cerrados, las lágrimas corriendo libres por su rostro. En cuanto a la madre biológica, continuó el juez, este tribunal reconoce elementos de coacción emocional y manipulación familiar. Sin embargo, esto no elimina su responsabilidad en el abandono inicial del menor. Por lo tanto, se ordena lo siguiente: se establece un periodo de supervisión de 6 meses durante el cual la madre deberá someterse a terapia psicológica, evaluaciones de paternidad responsable, y visitas supervisadas con el menor. Clara parpadeó sorprendida. El juez estaba dándole una oportunidad a la madre. Una oportunidad condicionada, supervisada, pero una oportunidad al fin. Si al término de ese periodo, siguió el juez, las evaluaciones profesionales determinan que la madre ha demostrado capacidad y compromiso genuino para ejercer la maternidad, y si el bienestar del menor no se ve comprometido, se considerará la posibilidad de restituir la patria potestad parcialmente, con seguimiento continuo. En caso contrario, el menor será puesto bajo custodia del Estado para iniciar un proceso de adopción legítimo con una familia evaluada y aprobada. Era una sentencia salomónica. No castigaba de manera absoluta, pero tampoco permitía que el abandono quedara sin consecuencias. Le daba a la madre una oportunidad de redención, pero protegía al niño por encima de todo. En cuanto al padre y a la abuela paterna, el tono del juez se volvió más severo: se determina que han demostrado una ausencia total de interés en el bienestar del menor y han ejercido influencia nociva en el núcleo familiar. Por lo tanto, se revoca permanentemente cualquier derecho de patria potestad o custodia sobre el menor. No podrán acercarse ni tener contacto con el niño sin autorización expresa de este tribunal. El padre se levantó de golpe, furioso. «Esto es ridículo. No puede». Su abogado lo jaló del brazo, haciéndolo sentar. El juez lo miró con dureza. «Un arrebato más como ese y lo acusaré de desacato. Siéntese». El hombre obedeció, pero su rostro estaba rojo de ira contenida. Finalmente, concluyó el juez, este tribunal reconoce la valentía y el compromiso ético de la enfermera Clara Mendoza, quien actuó en defensa del interés superior del menor, incluso arriesgando su posición profesional.
Aunque los métodos utilizados pueden cuestionarse desde el punto de vista del protocolo hospitalario, la intención y el resultado justifican su acción. Se desestiman todas las contrademandas presentadas en su contra. Clara sintió que las lágrimas brotaban sin control. No eran lágrimas de tristeza, sino de alivio, de justicia cumplida, de esperanza. Había valido la pena. Todo había valido la pena. La sala estalló en aplausos. El juez no los detuvo. Dejó que el momento se extendiera, que la emoción colectiva tuviera su espacio. Porque este no era solo un veredicto legal. Era una declaración de principios. Era un mensaje claro: ningún niño es un error. Ningún niño merece ser descartado por conveniencia. Cuando salieron de la corte, Clara fue rodeada por periodistas. Le hicieron 1000 preguntas, buscaban declaraciones dramáticas, querían titulares impactantes. Pero Clara solo dijo una cosa: hoy ganó la justicia. Hoy ganó un bebé que merece ser amado. Y eso es todo lo que importa. En los meses siguientes, la historia de Clara y el bebé se convirtió en un caso emblemático. Se discutió en universidades, en programas de ética médica, en debates sobre derechos infantiles. Algunos la criticaron por haber violado la privacidad de la familia. Otros la defendieron como heroína moral. Pero para Clara, nada de eso importaba realmente. Lo único que importaba era el niño. La madre comenzó su proceso de rehabilitación emocional. Las primeras visitas fueron difíciles. Llegaba nerviosa, insegura, sin saber cómo acercarse a ese hijo que apenas conocía. Pero con terapia, con apoyo, con supervisión constante, algo comenzó a cambiar. Empezó a mirar al bebé de verdad. A tomarlo en brazos. A cantarle. A llorar de arrepentimiento y de amor a la vez. Clara estuvo presente en muchas de esas visitas, apoyando, observando, asegurándose de que todo fuera bien. Y lentamente, vio cómo una conexión genuina comenzaba a formarse. No era perfecta. No borraba el daño inicial. Pero era real. Era el comienzo de algo que pudo haberse perdido para siempre. El padre y la abuela, por su parte, desaparecieron de la escena pública. Se mudaron a otra ciudad, intentando reconstruir su imagen lejos del escándalo. Nunca mostraron arrepentimiento. Nunca pidieron disculpas. Nunca demostraron interés en conocer al niño. Y con el tiempo, se convirtieron en lo que siempre habían querido ser, invisibles para ese bebé. Solo que ahora, era por orden judicial. Hasta aquí, un bebé había sido rechazado, una enfermera había arriesgado todo, y la justicia había hablado. Pero la verdadera transformación apenas comenzaba. A los 8 meses del nacimiento, la madre había progresado significativamente en su terapia. Los informes psicológicos mostraban un cambio genuino, había asumido su responsabilidad en el abandono, había trabajado en su autonomía emocional frente a figuras autoritarias, y más importante aún, había desarrollado un vínculo real con su hijo. Las visitas supervisadas se habían convertido en encuentros llenos de ternura, de juegos, de risas. El bebé reconocía su voz, extendía los brazos hacia ella, se calmaba cuando lo acunaba. Clara observaba esos momentos con una mezcla de felicidad y melancolía. Felicidad porque veía la redención en proceso, porque ese niño estaba recibiendo el amor que merecía. Melancolía porque sabía que su papel en esa historia estaba llegando a su fin. Había sido la protectora temporal, la guardiana en la tormenta. Pero ahora, una madre verdadera estaba naciendo. En una de las visitas, la madre se acercó a Clara con los ojos brillantes. «Quiero agradecerte», le dijo con voz temblorosa. «Tú me diste la oportunidad de ser la madre que debí ser desde el principio. Tú no me juzgaste, solo protegiste a mi hijo. Y por eso, siempre estarás en nuestras vidas». Clara la abrazó, sintiendo el peso de esas palabras. «No tienes que agradecerme. Solo sé la mamá que él necesita. Eso es todo». Al cumplirse los 6 meses de supervisión, se realizó la evaluación final. Un equipo multidisciplinario de psicólogos, trabajadores sociales y terapeutas familiares presentó su informe al juez. La conclusión fue unánime: la madre había demostrado capacidad, compromiso y amor genuino. Recomendaban la restitución gradual de la patria potestad, con seguimiento semestral durante los próximos 2 años.
El juez aceptó la recomendación. En una audiencia breve pero emotiva, declaró: este caso nos recuerda que la paternidad no es solo un acto biológico, sino un compromiso diario con el bienestar de otro ser humano. La señora ha demostrado que está dispuesta a asumir ese compromiso. Por lo tanto, se restituye la patria potestad, con las condiciones establecidas en el informe técnico. La madre lloró de alegría. Abrazó a su hijo con una fuerza que venía de lo más profundo de su ser. Era un abrazo que decía: perdóname, te amo, nunca más te soltaré. El bebé, ahora con casi 1 año, se aferró a ella, sintiendo algo que quizás no podía nombrar pero que definitivamente reconocía: hogar. Clara presenció la escena desde su lugar en la sala. Sintió una paz profunda, una sensación de cierre. Había hecho lo correcto. Había defendido a un niño indefenso. Y contra todo pronóstico, ese niño ahora tenía una familia real. No perfecta, no sin cicatrices, pero real. En los meses siguientes, la madre y el niño comenzaron su vida juntos. Ella renunció a su anterior vida de apariencias, se alejó definitivamente de la influencia tóxica de su exesposo y su exsuegra, y construyó un hogar pequeño pero lleno de amor. Trabajaba como diseñadora gráfica desde casa, lo que le permitía estar cerca de su hijo todo el tiempo. Cada noche, antes de dormir, le leía cuentos, le cantaba canciones de cuna, y le susurraba al oído: eres lo mejor que me ha pasado. Y nunca lo olvidaré. Clara seguía visitándolos ocasionalmente. Se había convertido en una especie de tía honoraria, una figura presente en los momentos importantes. Estuvo ahí cuando el niño dio sus primeros pasos. Estuvo ahí en su primer cumpleaños. Estuvo ahí cuando comenzó a decir sus primeras palabras, y una de ellas fue Cala, su forma de decir Clara. Un día, cuando el niño tenía 2 años, la madre invitó a Clara a tomar café. Mientras el pequeño jugaba con bloques de colores en la sala, las dos mujeres se sentaron en la cocina. La madre le mostró a Clara algo que había guardado durante todo ese tiempo: la pulsera de identificación del hospital, la que habían puesto al bebé al nacer. La había conservado como recordatorio de todo lo que habían atravesado. A veces me pregunto, dijo la madre en voz baja, ¿qué habría pasado si tú no hubieras estado ahí? Si no hubieras grabado esa conversación, si no hubieras luchado por él. Se le quebró la voz. Lo habría perdido para siempre. Y nunca me habría perdonado. Clara tomó su mano. Pero estuve ahí. Y luchaste por recuperarlo. Eso es lo que importa. No el pasado que pudimos tener, sino el presente que construimos. La madre sonrió entre lágrimas. Quiero que sepas algo. Cuando él crezca, cuando tenga edad para entender, voy a contarle toda la historia. No voy a ocultarle nada. Va a saber que hubo un momento en que lo rechazamos, pero también va a saber que hubo una enfermera valiente que no permitió que esa fuera su historia completa. Va a saber que el amor verdadero a veces necesita a alguien que lo defienda hasta que pueda florecer. Clara asintió, emocionada. Y también va a saber que su mamá tuvo el valor de cambiar, de enfrentar sus miedos, de elegirlo a él por encima de todo lo demás. Esa es la historia más importante. Los años pasaron. El niño creció sano, feliz, rodeado de amor. Su madre nunca volvió a dudar de su decisión. Había encontrado en la maternidad un propósito que nunca supo que necesitaba. Y aunque la sociedad que tanto había temido decepcionó inicialmente le dio la espalda, encontró una nueva comunidad de madres, de amigos, de personas que la valoraban por lo que era, no por su apellido o su estatus. Clara continuó trabajando como enfermera de neonatología. Su historia se convirtió en leyenda en el hospital. Cada nueva generación de enfermeras escuchaba sobre la enfermera que salvó a un bebé rechazado, y muchas se inspiraban en ella para defender a otros niños en situaciones vulnerables. El caso había cambiado protocolos, había generado nuevas políticas de protección infantil, había abierto conversaciones sobre los derechos de los recién nacidos. Pero para Clara, lo más importante no eran los cambios institucionales ni el reconocimiento público. Lo más importante era ver a ese niño correr en el parque, reír con su madre, vivir una infancia que estuvo a punto de perderle. Eso era suficiente. Eso era todo. ¿Sientes que esta historia te ha tocado el alma? Si crees que todos merecemos una segunda oportunidad, y que el amor verdadero vale la pena luchar por él, suscríbete a este canal y comparte esta historia.
Porque hay más historias que necesitan ser contadas. Cuando el niño cumplió 6 años, ocurrió algo inesperado. Era el día de su presentación en la escuela, donde cada alumno debía hablar sobre mi persona favorita. La madre de Clara la llamó emocionada esa mañana. Por favor, ven. Él quiere que estés aquí. Clara llegó al salón de clases justo a tiempo. Se sentó al fondo, intentando pasar desapercibida entre otros padres y familiares. El niño, ahora más alto y con esa inteligencia brillante en los ojos, subió al frente. Sostenía un dibujo que había hecho. Mi persona favorita, comenzó con voz clara, es Clara. Ella es enfermera. Mi mamá me contó que cuando yo nací, algunas personas no me querían. Pero Clara dijo que todos los bebés merecen amor. Y luchó por mí. Ahora tengo una familia. Y Clara es parte de mi familia. Mostró su dibujo, 2 figuras tomadas de la mano, una alta con uniforme de enfermera y una pequeña con una gran sonrisa. Arriba había escrito con letras torcidas, gracias Clara por no renunciar a mí. Clara sintió que las lágrimas la traicionaban. Todos en el salón aplaudieron. La maestra tenía los ojos húmedos. Otros padres asentían conmovidos. Porque esa historia no era solo de un niño y una enfermera. Era sobre lo que significa realmente defender lo correcto, incluso cuando todo está en contra. Después de la presentación, el niño corrió hacia Clara y la abrazó con fuerza. ¿Te gustó mi dibujo? Clara se arrodilló para estar a su altura. Es el dibujo más hermoso que he visto en mi vida. Él sonrió orgulloso. Es para ti. Para que lo pongas en tu casa y te acuerdes de que cambiaste todo. Esa noche, Clara colgó el dibujo en la pared de su sala. Cada vez que lo miraba, recordaba por qué había elegido ser enfermera. No solo para curar cuerpos, sino para proteger vidas, para defender a quienes no tienen voz, para ser esa luz en medio de la oscuridad. El niño continuó creciendo. Se convirtió en un estudiante brillante, en un amigo leal, en alguien que trataba a todos con bondad. Su madre a menudo decía, creo que todo lo que pasamos le enseñó algo profundo sobre la empatía, sobre valorar el amor verdadero. Y tenía razón. El niño había aprendido que el valor de una persona no está en su origen, sino en su corazón. Cuando cumplió 12 años, la madre organizó una cena especial. Invitó a Clara, a algunos terapeutas que los habían acompañado durante el proceso, a trabajadores sociales que habían sido parte de su historia. Era una celebración de vida, de familia, de todo lo que habían construido juntos. Durante la cena, la madre se puso de pie y pidió atención. Con voz emocionada, dijo, hace 12 años, yo cometí el peor error de mi vida. Dejé que el miedo y la presión externa me hicieran rechazar a mi propio hijo. Pero Clara no permitió que ese error se convirtiera en su historia completa. Ella creyó en la posibilidad de redención, no solo para mi hijo, sino también para mí. Se volteó hacia Clara. Tú me enseñaste que el amor verdadero a veces necesita a alguien que lo defienda hasta que puede florecer. Y gracias a ti, hoy puedo decir que soy la madre que mi hijo merece. No perfecta, pero presente. No sin errores, pero con amor infinito. Levantó su copa. Por Clara. Por su valentía. Por enseñarnos que una sola persona sí puede cambiar una vida. Todos brindaron. El niño, ahora casi un adolescente, miró a Clara con admiración. Cuando sea grande, dijo con determinación, quiero ayudar a niños como yo. Niños que necesiten a alguien que crea en ellos. Clara sonrió, emocionada. Y lo vas a lograr. Porque tienes algo que muchos no tienen, conoces el valor de una segunda oportunidad. Los años siguientes confirmaron esas palabras. El niño se destacó en sus estudios, particularmente en áreas relacionadas con trabajo social y psicología. Escribía ensayos sobre derechos infantiles, participaba en programas de mentoría para niños en hogares de acogida, se convirtió en una voz activa sobre la importancia de la adopción ética y responsable. A los 18 años, dio una charla en su escuela sobre su historia. Habló con madurez y sin vergüenza sobre su origen, sobre el rechazo inicial, sobre la enfermera que lo defendió, sobre la madre que tuvo el valor de cambiar. Mi historia, dijo al terminar, no es una historia triste.
Es una historia sobre cómo el amor verdadero puede surgir incluso de los comienzos más oscuros. Y es una historia sobre cómo una sola persona con valores puede cambiar el curso de una vida. Clara, ahora con algunas canas y arrugas que contaban historias de años dedicados a cuidar vidas, estaba entre el público. Escuchaba orgullosa, viendo en ese joven a todo lo que había luchado por proteger. Y supo, sin ninguna duda, que cada riesgo, cada momento de incertidumbre, cada sacrificio, había valido absolutamente la pena. 25 años después del nacimiento de ese bebé rechazado, Clara recibió una invitación especial. El joven, ahora convertido en trabajador social especializado en protección infantil, había organizado un evento para conmemorar la creación de una fundación que llevaba un nombre significativo, Fundación Segunda Oportunidad. La misión de la fundación era clara: defender los derechos de niños en situación de abandono o rechazo familiar, proporcionar apoyo legal y psicológico a familias en crisis, y promover adopciones éticas y transparentes. El joven había dedicado su vida a asegurarse de que ningún niño pasara por lo que él había pasado sin alguien que lo defendiera. En el evento de inauguración, el salón estaba lleno de personas, profesionales de la salud, trabajadores sociales, abogados de familia, políticos, periodistas, y familias que habían sido ayudadas por programas piloto de la fundación. En el centro del escenario había una fotografía ampliada. Era el dibujo que él había hecho a los 6 años, el que mostraba a una enfermera y un niño tomados de la mano. El joven subió al escenario. Ya no era ese bebé vulnerable, ni ese niño de voz clara haciendo una presentación escolar. Era un hombre de 25 años, seguro, compasivo, con una misión clara en la vida. Y todo había comenzado con una decisión valiente tomada por una enfermera en una madrugada de marzo. «Quiero comenzar esta noche contándoles una historia», dijo al micrófono. «Es mi historia. Pero también es la historia de miles de niños que nacen en circunstancias difíciles, que son rechazados, olvidados, o descartados por sistemas que deberían protegerlos». Contó su historia completa, sin omitir detalles. Habló del rechazo de su familia biológica, de la grabación que cambió todo, del juicio, de la redención de su madre, de los años de terapia y reconstrucción familiar. Habló con honestidad brutal, pero también con esperanza inquebrantable. «Mi madre», continuó, «está aquí esta noche. Y quiero que sepa que la perdono completamente. Porque ella me enseñó que todos cometemos errores, pero lo que nos define es nuestra capacidad de reconocerlos y cambiar. Ella tuvo el valor de hacer ese cambio. Y gracias a eso, tuve una infancia llena de amor». Su madre, ahora una mujer de 50 y tantos años, lloraba en silencio en la primera fila. Había dedicado su vida a ser la mejor madre posible, y verlo convertido en este hombre extraordinario era la recompensa más grande que podía recibir. Pero sobre todo, continuó el joven, quiero hablar de Clara Mendoza. La enfermera que no se quedó callada cuando vio una injusticia. La mujer que arriesgó su carrera, su reputación, su seguridad, para defender a un bebé que ni siquiera era suyo. Hizo una pausa, buscando a Clara entre el público. «Clara, ¿puedes subir por favor?» Clara, ahora cercana a los 70 años, caminó hacia el escenario con ayuda de un bastón. El joven la recibió con un abrazo largo y apretado. Cuando se separaron, tenía lágrimas en los ojos. «Tú me enseñaste», le dijo mirándola directo a los ojos, «que una persona con valores puede cambiar una vida. Que la valentía no es la ausencia de miedo, sino actuar a pesar de él. Y que el amor verdadero a veces necesita ser defendido antes de poder florecer». Se volteó hacia el público. «Por eso, esta fundación lleva su espíritu. Cada niño que ayudemos, cada familia que reconstruyamos, cada injusticia que enfrentemos, será en honor a lo que Clara hizo por mí. Porque si ella pudo cambiar mi vida, nosotros podemos cambiar la vida de miles». El público se puso de pie y aplaudió durante minutos. Clara, abrumada por la emoción, solo pudo abrazar al joven que había sido ese bebé indefenso. Sintió que su vida completa había tenido sentido. Todas las noches difíciles, todos los turnos agotadores, todas las decisiones complicadas, habían llevado a ese momento en el que había hecho una diferencia real. Esa noche, después del evento, Clara, el joven y su madre se sentaron en un café cercano. Conversaron sobre recuerdos, sobre el futuro, sobre todo lo que habían construido juntos. Era una escena simple, 3 personas compartiendo un café. Pero dentro de esa simpleza había una historia de redención, de valentía, de amor que había superado el rechazo inicial.
¿Sabes qué es lo más increíble?, dijo el joven de repente. Hay personas que conocen mi historia y me dicen que soy afortunado de que Clara haya estado ahí. Y yo siempre respondo, no fui afortunado. Fue intencional. Clara eligió defenderme. Y esa elección, esa decisión consciente de hacer lo correcto, es lo que realmente cambió todo. Clara sonrió. Cualquier enfermera habría hecho lo mismo. No, respondió él con firmeza. No cualquiera. Muchas personas ven injusticias todos los días y deciden no involucrarse. Deciden que no es su problema. Deciden que es más seguro quedarse calladas. Pero tú no. Tú decidiste que un bebé indefenso valía más que tu comodidad. Y esa decisión me dio una vida. Miraron juntos por la ventana del café, viendo la ciudad iluminada en la noche. 3 vidas que habían estado a punto de seguir caminos completamente diferentes, pero que gracias a una decisión valiente, se habían entrelazado en una historia de esperanza. Mi mensaje final, dijo el joven, pensativo, es simple. Cada uno de nosotros tiene el poder de cambiar una vida. No necesitamos ser superhéroes ni tener recursos infinitos. Solo necesitamos tener el valor de actuar cuando vemos que algo está mal. De defender a quien no puede defenderse solo. De creer que el amor y la justicia valen la pena luchar por ellos. Y así, una historia que comenzó con rechazo y dolor, terminó con amor, propósito y la certeza de que una sola persona con valores puede cambiar el mundo de alguien más. Porque al final, todos merecemos ser defendidos. Todos merecemos una segunda oportunidad. Y todos merecemos a alguien que crea en nosotros, incluso cuando nosotros mismos no podemos hacerlo. Si esta historia te tocó el corazón, si crees que todos merecemos ser amados y defendidos, suscríbete y comparte este mensaje. Porque hay miles de historias que aún necesitan ser contadas. Y tal vez, solo tal vez, tú puedas ser la Clara de alguien más.